Hola, buenas noches, bienvenidos a Books and Books. Muchísimas gracias por estar aquí en estas fechas decembrinas, pero bueno, tenemos el gran honor de tener con nosotros desde Venezuela a Daniel Chapela para presentarnos su libro Vino Tinto FC. Como saben, tenemos eventos como este todas las noches aquí en Books and Books. Si no están inscritos todavía en nuestro sistema de datos, nos pueden dar su email ahí en la caja al final, y si no, pueden consultar nuestra página de internet. Bienvenidos también a los que nos están viendo desde su hogar. Tenemos una presentación muy especial esta noche. Les voy a dar una breve introducción de Daniel Chapela y después, sin más, los dejo con él. Daniel Chapela es una de las figuras principales del periodismo deportivo en Venezuela. Con más de 20 años de experiencia en distintos medios de comunicación, ha construido su credibilidad sobre las bases de una pasión sincera por desentrañar al fútbol y conocer su esencia. Nosotros decimos el soccer, ¿no? El fútbol, ustedes dicen el fútbol, ¿no? Su carrera ha crecido a la par del fútbol del que es testigo, y por esta razón se convierte en la voz de más peso para explicar la evolución de una práctica antes menospreciada y que ahora acapara la atención de toda Venezuela. Y sin más, digamos, que viva la Vino Tinto y que viva Daniel Chapela, que está aquí con nosotros esta noche. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la gente de Books and Books por recibirnos hoy aquí. Muchísimas gracias a Cognitio, a nuestros editores por su apoyo, por su respaldo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En 1982, Venezuela consiguió el que en ese entonces fue su mayor logro en el fútbol. La selección venezolana participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, en Cuba, y ganó la medalla de oro, venciendo en la final a México. Cuando la delegación regresó al país, cuando los futbolistas volvieron a Venezuela, dicho sea de paso, la noticia apareció en los diarios 2 días después. Cuando regresaba la delegación al país, Daniel Nicolak, que era el arquero de ese equipo, pasó por el control de pasaportes y el funcionario le preguntó, ¿cuál es su profesión? Y él dijo, futbolista. No, pero es que además de eso, ¿qué hace? En ese entonces, ser futbolista en Venezuela era eso, ¿no? Un hobby, algo que se hacía por entretenimiento. Y no porque en la realidad fuese así, ¿no? Sino básicamente por la ignorancia general que había respecto a lo que significaba ser futbolista y lo que podía dignificar ser futbolista profesional. Eso es un episodio. En 1992, 10 años después, Venezuela logró una hazaña que también pasó inadvertida. Ese equipo eliminó a Brasil de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Los eliminó además empatando en Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Y en aquel torneo, que se jugó durante 20 días, la representación de periodistas no pasaba de 3. Eso era el fútbol en Venezuela, eso era cubrir a la selección de Venezuela. 4 años después, en el 96, la generación, o buena parte, la base de la generación que hizo el boom, la transformación de la Vinotinto, de la selección venezolana, los Rafael Dudamel, José Manuel Rey, Luis Vera, Ruber Morán, todos esos jugadores participaron en un torneo preolímpico similar al del año 92, pero para los Juegos de Atlanta 96. Y ese equipo, en el que nadie creía, pasó por algo como esto. En el vuelo que los llevaba de Caracas a Buenos Aires, ese torneo se jugó en Mar del Plata, en Argentina, en pleno vuelo, a las 2 horas de haber despegado el avión, el piloto dice que había que aterrizar de emergencia en Manaos. Yo estaba ahí, con el grupo de jugadores. Pasé el susto, me lancé por el tobogán, corrí por la pista junto a los futbolistas y pasamos unas 9 horas varados en el aeropuerto de Manaos, sin posibilidad de que los jugadores comieran, porque no había dinero para darles alimento, sin posibilidad de que los jugadores descansaran, sin posibilidad de que los jugadores se cambiaran,
porque viajaron a ese torneo solo con 2 juegos de uniformes. No podían cambiar camisetas porque los multaban. Ese equipo quedó entre los 4 primeros de América y casi clasifica a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ese equipo le ganó a Colombia en el primer partido. Empató contra Chile de Rosenthal y Marcelo Salas, y jugó ese cuadrangular final contra Brasil, Uruguay y Argentina. Quedó eliminado, pero allí nació la generación que todos recordamos como la que transformó el fútbol de Venezuela. Y de allí nos vamos al 14 de agosto de 2001. 8.000 personas en el estadio Pachencho Romero de Maracaibo. 8.000 personas en un estadio que antes de la reforma para la Copa América podía albergar 40.000 personas. Ese día había 8.000 personas para ver a Venezuela jugar contra Uruguay por las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002. Bueno, Venezuela le ganó a Uruguay 2-0 ese partido. Ese instante es el que quienes seguimos el fútbol en Venezuela lo tenemos señalado como el punto de inicio, el punto de partida del llamado boom vino tinto, de la transformación del fútbol en Venezuela, del paso de una selección o de un equipo deportivo anónimo, clandestino, que le interesaba a poca gente, a un fenómeno sociológico. Venezuela ganó aquel partido, pero después ganó 3 más seguidos. Venezuela ganó 4 partidos consecutivos en esa eliminatoria. El país comenzó a entrar en un furor y pasó algo que a mí me parece importantísimo, y es que la camiseta de la selección nacional pasó a ser primero la vino tinto, ¿no? Hasta ese momento ni siquiera teníamos identidad en nuestra vestimenta. Venezuela jugaba un partido con un uniforme y otro con otro. Llegamos a tener el mapa de Venezuela puesto aquí en la camiseta. Jugamos de amarillo, azul y rojo. Cuenten lo que sea, marcamos los números con tiza. Todo eso pasaba, ¿no? Porque el apoyo, el respaldo y lo que podía significar para la gente la selección de fútbol daba para eso. Esa era la realidad. Bueno, Venezuela gana esos 4 partidos. Comienza a generarse todo un movimiento y después participa en las eliminatorias para Alemania 2006, llega a tener posibilidades reales de clasificar, le ganó Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo 3-0, que fue un hito también importantísimo, pero lo más relevante en todo eso es que se genera un fenómeno de identificación del pueblo venezolano con la selección de fútbol, que desde mi punto de vista representa no solo un fenómeno sociológico digno de estudio, sino además probablemente el nacimiento de la mayor reserva moral con la que cuenta hoy el pueblo de Venezuela. Reserva moral que está vinculada a un proceso duro para los venezolanos de polarización de nuestra sociedad por motivos que ya todos conocen, ¿no? O que todos conocemos. Una sociedad polarizada, dividida, enfrentada, casi en guerra, en un periodo además durísimo, porque recordemos que hablamos de 2001 como punto de nacimiento de ese boom vino tinto, y en 2002 estábamos viviendo el paro petrolero. Es decir, que hay una coincidencia temporal entre una cosa y la otra, que terminó provocando o derivó en que la gente buscase ese espacio de encuentro allí. Bueno, el fenómeno fue de tal magnitud que Venezuela jugaba un partido amistoso y llenaba los estadios, y solamente en esos momentos, incluso con el país más dividido que nunca, hablamos de ese periodo tan duro que fue el paro, los cambios políticos, la fractura social, pero cuando jugaba la selección de Venezuela, un partido de eliminatorias, un partido de Copa América, el país dejaba de estar separado. La secesión esa que vivíamos en el día a día y que podíamos percibir en cualquier lugar, en un supermercado o en una charla de café, desaparecía por esos 90 minutos en los que la selección jugaba. Todo el mundo deseaba lo mismo, ¿no? Se convirtió en un espacio de encuentro entre todos los venezolanos. De allí la importancia y la magnitud de todo lo que ocurrió
con la selección de Venezuela en ese periodo. Eso sigue siendo así. Venezuela hoy percibe a su selección de fútbol como algo propio. Hay una relación de pertenencia entre el venezolano de calle y su selección de fútbol. En este momento la selección está sin entrenador porque terminó el ciclo de César Farías y hay un periodo de indefinición. En cualquier momento se va a nombrar el técnico de la selección nacional, pero básicamente el país está interesado en saber quién va a ser el técnico de su selección de fútbol. Y créanme que eso antes era un asunto que prácticamente interesaba a nadie, ¿no? Bueno, vivimos todo ese proceso con Richard Páez como entrenador de la selección nacional. Richard Páez probablemente es el personaje más influyente, más determinante por los cambios que generó del fútbol venezolano de todos los tiempos. Pero una vez culmina el ciclo de Richard Páez en noviembre de 2007, después de ganarle a Bolivia 5-3 en San Cristóbal, en una situación de mucha crispación, con el equipo entre los clasificados al Mundial, por cierto, porque Richard Páez se fue de la selección nacional dejando al equipo entre los clasificados al Mundial, en este caso de Sudáfrica 2010. Él dirigió los primeros 4 partidos de esa eliminatoria. Era un ciclo que ya pasaba por un periodo de desgaste, que ya, digamos, vivía sus momentos finales, enfrentamiento con los medios de comunicación, cierta resistencia social, y bueno, ese partido fue como el sumum de esa situación, ¿no? Porque Venezuela, aún ganando, no estaba feliz. Es una paradoja muy grande, ¿no? Los que estuvimos en el estadio lo vivimos. La gente silbaba y el equipo había ganado 5-3, un partido que perdía 3-2, lo volteó, lo ganó con mucho de épica, pero la ruptura en esa relación provocó que al final, a pesar de haber ganado, bueno, hubo unos gestos de Richard Páez hacia la tribuna, declaraciones, en fin, el ciclo terminó, Richard Páez renunció. Y entonces comienza el periodo de César Farías como entrenador de la selección nacional, y es el punto que nos trae, ¿no? Porque este libro que presentamos hoy versa sobre el periodo de César Farías como entrenador de la selección de Venezuela. Con César Farías ocurre algo que pasa con algunos otros personajes del deporte, pero en el caso especial de él, es muy difícil para quien lo evalúa poder separar al personaje del entrenador. El personaje tiene unas características. César Farías es alguien con un carácter especial, que dice las cosas como las piensa, que tuvo en todo ese proceso roces con periodistas, una cierta resistencia también social, porque bueno, él tiene una manera de ser y de expresar las cosas que de repente puede generar en algunos rechazo. Esa situación, primero hay que decir que cuando él fue nombrado, no era el técnico por consenso que quería el país, ¿no? Él entró en un triunvirato de candidatos para dirigir a la selección de Venezuela y fue realmente una decisión inesperada que lo nombraron a él entrenador. Había otros candidatos que aparentemente tenían más peso, ¿no? Entre ellos Noel San Vicente, Carlos Maldonado, en fin. Bueno, los primeros tiempos con él como entrenador fueron muy duros, y este libro recoge todo ese ciclo que comenzó en enero de 2008 y terminó recientemente en noviembre de este año. El libro se pasea por todo este proceso a partir de las columnas de opinión que durante ese periodo también escribí para el diario El Nacional. Este libro es un compendio de esas columnas, pero de las columnas escritas sobre el proceso de la selección, sobre la Vinotinto, con el componente añadido, con el valor agregado de haber sido hechos presenciados en directo, ¿no? Fueron partidos, situaciones, vivencias allí al lado de los jugadores y del entrenador. Yo no soy amigo de Farías, pero lo conozco bastante, y han sido muchas las ocasiones en las que me he sentado con él a hablar por trabajo, ¿no?
Y la verdad es que en algún momento cuando pueda separarse la paja del trigo y cuando realmente pueda medirse su aporte y su valor en el tiempo, probablemente recibirá el reconocimiento que merece, ¿no? Desde mi punto de vista ha sido un entrenador de una incidencia importantísima en el proceso de evolución que el fútbol venezolano ha vivido en los últimos 12 o 13 años, ¿no? Ubicamos esa fecha como punto de inflexión el 14 de agosto de 2001, y entre ese día de 2001 y el presente, en 2013, 12 años, Venezuela vivió su periodo más fructífero en cuanto a resultados, en cuanto a trascendencia, por todo lo que les conté, pero también por lo que las estadísticas reflejan. Pasamos de ser un equipo anodino, un equipo desconocido, un equipo que generaba risas, a una selección competitiva que pelea por cupos al Mundial y que mueve muchísimo dinero por sponsorización, por derechos de televisión, y que interesa al país. Farías asumió ese año 2008 y digamos que su proceso de consolidación se extendió hasta 2011. Él tomó la eliminatoria que comenzó Richard Páez, hizo una buena cantidad de puntos en esa eliminatoria, pero digamos que el estilo que le imprimió a la selección, el estilo de juego, el modelo de juego, estaba en las antípodas, en la acera contraria de lo que Richard Páez había propuesto. Hablo de estilo, ¿no? De maneras de jugar, de maneras de concebir el fútbol. Eso generó rechazo porque generalmente hay resistencia a los cambios, ¿no? Y en este caso era una resistencia a los cambios que además afectaba al paladar del aficionado, ¿no? Que se había habituado a una manera de jugar y que encontró a un personaje con unas características distintas de su predecesor, y además de eso tratando de diferenciarse de entrada, porque en realidad lo que ocurre es que llega un nuevo entrenador con una nueva metodología y con el afán de elevar el listón que había recibido de Richard Páez, que ya era una tarea ciclópea, ¿no? Ya era una asignatura difícil de acometer. Lo hizo. Hizo cambios, elevó el nivel de su equipo de trabajo, profesionalizó una serie de cosas que antes ni siquiera contaban en la estructura de la Federación Venezolana de Fútbol, como estudiar a los rivales, a cada uno de ellos con videos, hacer un seguimiento pormenorizado de la actividad de cada uno de los futbolistas venezolanos en el exterior. Uno podía ir a la oficina de César Farías y pedir el video del partido número 5 de Roberto Rosales en la Liga Holandesa, y allí estaba el video de Roberto Rosales. Es decir, hablamos de un entrenador con una enorme capacidad de trabajo, de un grupo de profesionales que colaboraron con él, que elevaron aún más la capacidad competitiva del equipo. Y yo entiendo que eso pueda ser complicado de medir en los números, porque si uno se atiene nada más a resultados estadísticos o a ver cómo quedó la tabla de clasificación del Mundial, difícilmente va a poder entender todo lo que por dentro estuvo pasando en ese proceso de cambio. En 2011, después de un 2010 que fue muy conflictivo, porque en ese periodo que quedó vacío, porque Venezuela no clasificó al Mundial de Sudáfrica, que todo el 2010 quedó para hacer partidos de preparación, los utilizó prácticamente desde el primer día hasta el último. Venezuela jugó partidos desde enero hasta diciembre de ese año 2010 y comenzó a dar pasos hacia adelante, a decir, este soy yo y esta es mi idea de juego, ¿no? Ahí realmente rompió el mazo de la baraja, ¿no? Apostó por lo suyo, le dio la titularidad a Tomás Rincón, por ejemplo, que después terminó siendo un jugador importantísimo en todo este proceso.
tomó decisiones con futbolistas jóvenes, le dio la alternativa a jugadores que, hoy para nosotros son muy importantes, ¿no? Yo les mencioné a Roberto Rosales, pero podría hablarles de Osvaldo Vizcarrondo y de algunos otros más que hoy son nuestra representación en el exterior y que recibieron la alternativa de la mano de Farías. Era muy difícil hacer todo ese cambio, toda esa ruptura generacional después de haber recibido el legado que él recibió. Nada más complicado que entrar a asumir una tarea cuando quien te entrega el testigo ha dejado las cosas en un nivel tan alto. Bueno, él consiguió elevarlas aún más. Y eso se lo reconozco, se lo reconocemos mucho y se lo reconoce el propio Richard Páez, ¿no? Su aporte en la evolución y en el crecimiento de la selección. Y en 2011 ocurre el punto de inflexión en ese proceso de César Farías, que se vive durante la Copa América de Argentina 2011. Hasta ese momento, incluso el mes antes del torneo, yo creo que el periodo Farías pasaba por su momento más crítico. Si algo caracterizó este proceso, y es una cuestión que queda perfectamente reflejada en el libro, si algo caracterizó al proceso es que en los momentos de mayor crispación y de mayor tensión que pasaba Farías como entrenador de la selección, siempre llegaba el partido mágico que lo cambiaba todo. Le pasó en esa eliminatoria a Sudáfrica 2010. Venezuela perdió 4 partidos consecutivos, incluyendo una goleada contra Brasil en San Cristóbal. Y 4 días después, tenía que jugar contra Ecuador, pero con la soga aquí así. Si perdía ese partido, se iba, estaba fuera. Y el hombre agarró y lo cambió todo. Ese día pisó en firme y puso a los de él, puso a los tipos en los que él creía. Y Venezuela ganó el partido 3-1. Lo ganó con claridad, lo ganó dando una exhibición de juego. Y yo recuerdo que en aquel momento uno decía, bueno, ganó con la receta de Richard Páez, ¿no? Qué contradicción. Y en realidad de lo que se trataba era de aquello que el técnico iba pergeñando, de aquello que el técnico iba ideando, de lo que estaba en su cabeza, ¿no? Si uno sigue toda la línea de evolución del proceso de Farías, va a encontrar puntos de coincidencia. Una de las cosas que más se ha dicho en este ciclo del seleccionador Farías es que la selección no sabía a qué jugaba. Y la realidad es que yo estoy en contra de esa definición, ¿no? Yo no pienso, respetando cualquier opinión, que eso sea así. Digamos que jugaba diferente, no que no sabía qué jugaba. Jugaba diferente, jugaba otra cosa. Y con el paso del tiempo fue también añadiendo distintos registros de juego a algo que en su momento le funcionó como modelo. Durante esa Copa América de Argentina 2011, Venezuela llegó hasta las semifinales, algo que jamás en la historia había ocurrido. Bueno, de hecho, Venezuela solamente una vez había pasado de la primera ronda en una Copa América y fue la que organizamos en 2007. Y hasta ese momento, desde el año 63, solo habíamos ganado 2 partidos. Bueno, Venezuela jugó las semifinales de esa Copa América y las perdió por penales contra Paraguay, siendo mejor que su rival. Cuando la selección volvió al país, hubo toda una comitiva esperándola, ¿no? Por supuesto que ese es el tipo de momentos que muchos aprovechan para sacar ventaja, ¿no? Para hacer proselitismo. Pero digamos que en esencia, aquella llegada fue una muestra de lo que para Venezuela es la selección nacional. El equipo llegó a Maiquetía un día lunes y en todo el trayecto de la autopista Caracas-La Guaira y hasta Las Mercedes, no había manera de transitar por las vías. Eso estaba lleno de gente, esperando a la selección para darle las gracias por las alegrías que le había dado. Y yo insisto allí otra vez, ¿no? Ahí había tirios y troyanos, ahí había rojos y azules, ahí había venezolanos. Eso para mí es algo que no deja de sorprenderme, ¿no? Porque yo empecé a transmitir los partidos de Venezuela en 1990 y muchas veces me tocó ir a visitar posibles patrocinadores porque las transmisiones las teníamos que armar
así, tocando puertas para que alguien pusiera un dinero y viajar con una consola y 2 micrófonos y transmitir desde cualquier lugar, ¿no? Eh, en muchos casos, siendo los únicos en estar allí y sin respaldo y sabiendo que cuando uno volviera a Venezuela iba a tener que bajar la cabeza, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasó que uno visitaba a alguien y ni siquiera estaba al tanto de que había una selección de fútbol? Entonces, para mí eso es quizás lo más determinante en todo esto que ha pasado con la selección de Venezuela en ese periodo. Bueno, Farías dirigió esa Copa América durante muchos meses, se convirtió en un personaje popular, aclamado por las masas. Yo recuerdo cuando ese equipo y él llegaron a las Mercedes y montaron una tarima y la gente lo pedía como un artista, ¿no? Y decía, oye, mira, cómo funcionamos socialmente, ¿no? Porque al final el personaje odiado deviene en un ser admirado y querido simplemente porque unos resultados cambiaron, ¿no? Porque en el fondo sigue siendo la misma persona, ¿no? En eso no hubo cambio. Bueno, él aflojó también un poquito a partir de eso hay que reconocerlo, ¿no? Y su relación con la prensa se suavizó, al menos durante un tiempo, porque yo les decía antes, y retomo ese punto, que un mes antes del torneo, la separación que había entre él y la prensa era muy marcada, al punto tal de que él terminó haciendo un búnker con la selección. Se la llevó a trabajar a Dallas, aquí a Estados Unidos, los metió en un centro de entrenamiento en Dallas durante 15 días para condicionar a los jugadores físicamente, pero sobre todo para que estuvieran aislados de la prensa venezolana. Se los llevó a Dallas y de Dallas los llevó a Argentina, y en Argentina los confinó en un complejo y nadie podía entrar. O sea, los aisló. Pero bueno, le dio muy buenos resultados, ¿no? El equipo compitió como nunca, ganó partidos como nunca, y yo creo que en ese momento el técnico ganó credibilidad con sus dirigidos, que eso es muy importante en cualquier deporte, pero en el fútbol sobre todo. Si el jugador no cree en lo que le dice el entrenador, si no va a pie juntillas con el mensaje de su líder, difícilmente los resultados aparecen, ¿no? Bueno, una vez ocurre esa Copa América de Argentina, viene otro punto en este proceso que me parece determinante y que simboliza bastante lo que fue el paso de César Farías por la selección nacional, y es la llamada de los oriundos. Farías entendió que necesitaba hacer que la selección fuese más competitiva, aún de lo que era. Pensando en una clasificación al Mundial, pensando en los rivales que debía enfrentar, optó por darle entrada a futbolistas nacidos en Venezuela o no nacidos en Venezuela, pero con algún familiar venezolano que pudieran otorgar ese plus competitivo que la selección necesitaba. Y allí entonces llamó a Fernando Amorebieta, el central del Athletic de Bilbao, llamó a Andrés Túñez, el defensor del Celta de Vigo en ese momento, hoy en el fútbol de Israel, llamó a los hermanos Felcher, llamó a Julio Álvarez y alguno más. Esos jugadores fueron importantes en esta última parte del ciclo, especialmente Fernando Amorebieta, ¿no? Hablamos de un jugador que cuando llegó a la selección de Venezuela acumulaba 6 temporadas de experiencia en el fútbol de primera división de España, ¿no? Que era algo que no se podía fabricar. Si no tenías un jugador de esas características, no había manera de provocarlo, ¿no? Y Venezuela no tenía esos jugadores. Bueno, con esos futbolistas el equipo creció aún más y le ganó a Argentina a Venezuela en ese inicio de la eliminatoria por primera vez en la historia. Vivió una primera rueda también con muy buenos resultados. Y el equipo comenzó a esperanzar al país de que podía clasificar al Mundial de Brasil 2014. Y la verdad es que
me permiten que hable en primera persona ahora, pero la verdad es que también yo creí que podíamos clasificar al Mundial. Y creo que es la primera vez que eso me pasa, porque siempre en ese aspecto fui muy incrédulo, porque haberse comido tantas verdes provoca que cuando llegan las maduras uno las mira así, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo van a ser maduras, no? ¿Cuándo van a volver a ser verdes? Y fueron 12 años o 13 años esperando que volviesen a ser verdes. Afortunadamente no han sido verdes más, ¿no? Salvo que bueno, claro, por supuesto que hay una decepción o que se produjo una decepción al no clasificar al Mundial, pero yo insisto que el paso del tiempo nos va a permitir valorar este ciclo en su justa medida. Es verdad, hubo partidos clave en los que la selección perdió la posibilidad de clasificar al Mundial, pero yo creo que eso merece una lectura mucho más profunda y mucho más amplia, ¿no? Yo no creo que la clasificación al Mundial se vaya en un partido o en dos partidos. A mí me parece que básicamente Venezuela sigue en ese proceso de evolución, en ese proceso de crecimiento y que todavía necesita algunos escalones más, como para que la clasificación al Mundial sea una exigencia. Evidentemente, al entrenador se le cuestionó, y creo que con razón, porque es un hecho objetivo, por no haber clasificado al Mundial. Y él mismo se comprometió delante del país diciendo que íbamos a clasificar al Mundial, ¿no? Estuvo su palabra por delante. Me parece que está bien que iba a decir, ¿no? No voy a decir que no vamos a clasificar, tengo que decir que vamos a clasificar. Pero bueno, el objetivo no se consiguió y una cosa que parece absurda, ¿no? Pero la federación le había firmado un contrato hasta agosto del año que viene. Y en general, ese tipo de vínculos con los seleccionadores nacionales en Sudamérica y en casi todos lados contemplan que si se clasifica al Mundial el contrato se prorroga, si no se clasifica al Mundial el contrato finaliza y luego, bueno, se hace una lectura del proceso y se estudia si se debe continuar o no. Pero el contrato hasta agosto de 2014 ataba a la federación y al técnico y bueno, eso fue resuelto hace muy pocos días cuando Farías anunció su desvinculación y la contratación por los Cholos de Tijuana en el fútbol mexicano. Bueno, en resumidas cuentas, les quiero decir que este ha sido un proceso importantísimo. Farías es, junto a Páez, los entrenadores más importantes que ha tenido la selección de Venezuela en toda su historia. Farías deja un legado importantísimo. Yo sé que también podemos armar todo un rotafolio con sus episodios, ¿no? De 2008 a 2013 hay tantas cosas que contar respecto al personaje, pero digamos, hablando del entrenador, que es de lo que esto se trata, nadie puede negar el aporte importantísimo que Farías dejó como herencia, ¿no? Y que quien reciba ahora a la selección, que no sabemos todavía cuál es el nombre y el apellido del nuevo seleccionador de Venezuela, va a tener que encarar como primer asunto la obligación de subir el nivel competitivo, ¿no? De elevar ese punto que César Farías dejó tan alto. Bueno, yo quiero antes de cerrar y abrir para si alguien quiere preguntar alguna cosa, agradecerles de nuevo por acompañarnos. Las dos personas a las que está dedicada este libro están aquí y me hace mucha ilusión que me acompañen. Y lo mismo a mi familia que está aquí, a toda mi familia y a mis amigos, compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme y de nuevo a Books and Books y a Cognitio por el respaldo. Muchísimas gracias y si alguien tiene algo que preguntar, este es el momento.
¿Cómo fue tu relación como periodista con Farías sobre todo el proceso? Ya que se dice que él fue el Mourinho caribeño y que tenía muchas reacciones, era muy reaccionario. ¿Cómo fue él contigo, o sea, personalmente contigo, mientras tú lo entrevistabas o le hacías algunas preguntas en las ruedas de prensa, etcétera? ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Gracias, Roberto. Mi relación fue de respeto, una relación profesional. Nosotros no somos amigos, yo en general no soy amigo de los entrenadores o de los futbolistas, intento mantener una distancia, pero digamos que hubo algunos altibajos en la relación, pero nunca confrontación ni problemas, siempre hubo mucho respeto de lado y lado. Yo respeto profundamente su trabajo. Lo critiqué mucho en su momento, el libro lo refleja, porque si algo tiene esto es que en el recorrido uno puede ir entendiendo justamente esos claros y oscuros del proceso, ¿no? Y de la relación, no solo mía, del periodismo con Farías, pero en general yo no tengo quejas, sino más bien agradecimiento. ¿Qué, Iván? Bueno, gracias por venir. Te quería hacer una pregunta que tal vez te va a tirar más años atrás del comienzo de este libro, porque, y con el peligro de personalizar la cosa, que una charla que nosotros teníamos cuando íbamos a Copa América, eliminatorias, que les preguntábamos a ustedes cuántas goleadas venían a comerse en este torneo. Y en algún momento en aquel entonces tú pensabas que ese historial iba a cambiar o que así tan drásticamente que le ganarían a Uruguay en Montevideo y que le darían lucha a todo el mundo. Y segundo, por ejemplo, ¿cuándo se dio el cambio de que el deporte era el deporte para los hijos de los inmigrantes, los portugueses, los italianos y eso, al deporte de los venezolanos, equiparando al béisbol, ¿no? Por ejemplo. Y la tercera es, ¿por qué escogen antípodas de entrenador entre Páez y Farías? Porque es un corte de continuidad de trabajo. Digo. Bueno. Gracias, Keivan. Bueno, a ver, la tercera, para que no se me vaya a olvidar. La tercera, sí, yo creo que eso es un buen punto. A mí me parece que es muy importante que la federación, cualquier federación, cuando va a decidir quién es su entrenador, tiene que tener claro, debería tener claro hacia dónde quiere ir, cómo quiere jugar, qué perfil quiere que tenga su equipo, ¿no? Eso es en el escenario ideal. La realidad nos dice que los que menos saben de fútbol son los que toman esas decisiones. Entonces, bueno, pasa que de repente hay contrastes, ¿no? Yo sí creo que en ese aspecto hubo una ruptura en la continuidad estilística de la selección entre Páez y Farías, fuera de los resultados positivos que luego eso tuvo. En el momento en que se tomó la decisión, no había conciencia, pienso, de lo que eso significaba, de lo que eso implicaba. El estilo nunca fue un punto de discusión y debió haberlo sido, porque si algo tuvo de importante ese proceso que precedió al de Farías, el proceso de Richard Páez, fue justamente la consolidación de una identidad y de un estilo, de una manera de jugar. Yo no creo que las selecciones deban jugar siempre de la misma forma, ¿no? Y valoro muy positivamente lo que Farías le aportó a la selección desde ese punto de vista también. La mayor capacidad competitiva en cuanto a modos de jugar. Hay una mayor riqueza en ese aspecto. Venezuela le ganó a Paraguay jugando de una manera, le ganó a Argentina jugando de otra manera. Es decir, había una amplitud. Yo sé que incluso mucho de eso generó críticas muy fuertes en el último año, porque se le preguntaba o se le inquiría a Farías por qué no jugamos así siempre. ¿Por qué no jugamos como contra Paraguay siempre? Y la realidad es que no es tan sencillo como eso, ¿no? Él creo que intentó que el equipo fuese lo más competitivo posible y lo logró. Después hay matices respecto a resultados, partidos que se jugaron mejor que otros, episodios clave, ¿no? en esa clasificación. La primera era respecto al cambio del fútbol en Venezuela. La segunda era cuando cambió de los Maldonado hijos
Ok, sí. Lo que cambió fue el país, lo que cambió fue la sociedad venezolana. Venezuela hoy no es más un país de inmigrantes. Venezuela fue un país de inmigrantes. Venezuela se formó a partir de las inmigraciones de europeos fundamentalmente. Yo soy hijo de inmigrantes, pero yo creo que la sociedad venezolana cambió bastante en ese sentido. Hoy son los nietos, ¿no? Los bisnietos de los inmigrantes. Eh, Claro que se mantienen los vínculos, pero ni el fútbol es más de colonias, ya eso desapareció, ni el que sigue a la selección tiene dudas respecto a el sentimiento de pertenencia que hay con esa camiseta. Ese es el verdadero cambio. Es un cambio sociológico, es un cambio estructural en la sociedad. Y en mucho, aunque suene contradictorio, tuvo que ver esa polarización que vivimos, ¿no? Porque desde la división entendimos lo importante de la unión. Y creo que eso, bueno, dentro de todos los perjuicios, fue uno de los beneficios que nos dejó este periodo de cambio que todavía estamos viviendo, ¿no? Y faltaba una, ¿no? De las goleadas. Ah, si me esperaba el cambio. La verdad no. La verdad yo no lo esperaba. Es muy difícil que tú puedas sentir que algo así va a ocurrir si no hay alrededor algo que lo justifique. Y sé que esto que voy a decir es antipático, pero yo siento que hubo mucho de azar en lo que pasó. Hubo mucho de hechos que coincidieron en el momento preciso para que eso pasara. Te cuento por qué. Yo hablé del 14 de agosto de 2001. La noche del 13 de agosto de 2001, Richard Páez estaba fuera de la selección. Richard Páez estaba despedido. Los dirigentes asumían que perdería contra Uruguay, obviamente, ¿cómo no? Si siempre perdemos, ¿no? Y que después de que perdiese, listo, se terminaba el ciclo. Eso ya estaba decidido. Ganó. Y no ganó ese, ganó 3 más. Y no hubo manera de sacarlo. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de azar en una situación como esa? Cuando el hombre estaba sentenciado y prácticamente desde el lecho mortuorio sacó una mano así y provocó todo esto, ¿no? No estoy diciendo que la federación no tenga méritos en lo que pasó. Al final tiene que tenerlos, ¿no? Porque el patrón es la federación, ¿no? El que propició todo el proceso, el que respaldó, el que puso el dinero, consiguió el dinero para que todo eso se pudiera hacer fue la federación, ¿no? Al final uno analiza lo que ha sido el proceso venezolano en su selección y es muy difícil que en Sudamérica podamos conseguir algo parecido a esto, ¿no? En 13 años, 2 entrenadores en 13 años, venezolanos además, ¿no? Ambos. Es un proceso muy interesante. Yo no esperaba que pasara, la verdad. Cuando me tocó aterrizar de emergencia en Manaos con la selección que iba al preolímpico de Mar del Plata, yo recuerdo algo, estaba con un compañero, Edgardo Broner, que por cierto me faltó agradecerle, autor del prólogo de este libro, Edgardo Broner, Luis Revilla, autor del epílogo, y Daniel Mariani, el editor, no quería que se me pasaran. Edgardo estaba conmigo allí y yo recuerdo haber visto a José Manuel Rey, a Ruber Morán, durmiendo debajo de una silla. Y yo me acuerdo de haberle dicho a Edgardo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿a qué vamos nosotros a Mar del Plata? Claro, yo también tenía las 5 horas ahí esperando, ¿no? Pero te digo que era esa sensación de orfandad, ¿no? De descuido, de que no había nada detrás que pudiera propiciar una transformación o que te llevara a pensar que realmente podía ser diferente, que claro, después tú ves que esos mismos futbolistas fueron los que generaron el cambio, porque fue esa generación del 96 la base del equipo de Richard Páez. Fue esa generación. Hay que ver el equipo titular y es el equipo de Páez. Vallenilla, Rey, ¿no? Vera, todos esos jugadores, ¿no? Gabriel Urdaneta, Ruber Morán, Rafael Castellín, ese era el equipo del año 96.
Entonces, bueno, la respuesta es que no lo esperaba. No lo esperaba. Sí. Hola, Víctor. Encantado. ¿Cómo estás? No te preocupes. No estás en Caracas. Lo tocaste ahorita brevemente no quiero comprometerte, pero por el próximo técnico de la selección. Antes que nada, no quiero que se me olvide agradecerte por tu libro. Creo que va a ser una pieza fundamental en la historia del fútbol venezolano, porque muy poca gente, si no el único, fuiste tú que supo analizar y ver este ciclo de la manera que en realidad fue. Gracias. Yo personalmente estoy muy agradecido por eso, porque sé que primero no estuve solo todo este tiempo pensando muchísimas cosas en las que tú pensaste y volviendo a la pregunta que no me deja dormir y no lo puedo ocultar, pues es por el próximo técnico. No, como te digo, no quiero comprometerte. Sé que has entrevistado a Richard Páez recientemente, a Anuel San Vicente. Estoy esperando la de Zaragoza. Sí. Pero por lo menos, si pudieras por lo menos decirnos que debería ser venezolano y no extranjero, o lo contrario. Ok. Sí, obviamente yo no voy a pronunciarme por un nombre porque no me toca, ¿no? Tampoco tengo en ese sentido una postura muy clara respecto a quién debe ser. Yo creo que los nombres que están sobre la mesa están perfectamente capacitados para dirigir a la selección. Cualquiera de los tres que tú mencionaste, San Vicente, Zaragoza, Páez. Tampoco tengo problemas con el técnico extranjero, en el sentido de, a mí me parece que si Venezuela opta por un entrenador de afuera que tenga capacidad, que tenga en su historial cosas que den para pensar que pueda aportar crecimiento, yo no estaría en contra. Ahora, no creo que la razón per se deba ser Venezuela necesita un técnico extranjero, si no clasifica un mundial. Yo no creo en eso. Y tampoco siento que sea muy justo el ejemplo colombiano, ¿no? Que es uno de los que primero se menciona. Dice, no, pero es que Colombia clasificó el mundial con un entrenador argentino. Y mira cuántos años hacía, 16, que Colombia no clasificaba un mundial, y lo hizo con Peckerman, eso es cierto. Pero 3 entrenadores colombianos clasificaron a otras selecciones al mundial. Hay 3 entrenadores colombianos que van a dirigir en el mundial. Ergo, no es un problema de capacidad. Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto, el técnico de Costa Rica. 3 entrenadores colombianos van a dirigir a distintas selecciones en el Campeonato del Mundo. Entonces no es un asunto de capacidad, es otra coyuntura. Y creo que la situación del fútbol colombiano, por señalar ese ejemplo, es muy distinta a la nuestra. Ellos tenían un clima de cierta división para el que hacía falta alguien neutral, y probablemente eso fue lo que aportó Peckerman, ¿no? Estoy hablando de una realidad que no conozco de cerca, pero es la sensación que tengo desde afuera. Y creo que Venezuela ha sido lo inverso, ¿no? Ha vivido un periodo más bien con sus matices, pero un periodo dulce, de 12 años, casi 13 años, con entrenadores venezolanos, con un proceso sostenido de respaldo que ha provocado grandes cambios. Entonces no veo por qué eso debe romperse. Mi opción sería pensar más que en el nombre del entrenador venezolano, que sería mi visión. A mí me gustaría que siguiese siendo venezolano el entrenador, por varias razones. Primero, porque los considero muy capaces. Segundo, porque es el gremio que más ha crecido en Venezuela por encima del de los futbolistas. Lo que pasa es que probablemente tiene menos repercusión mediática porque dirigen en Venezuela y es un fútbol con poca trascendencia, el fútbol que se juega domingo a domingo. Y luego porque desde el punto de vista de la idiosincrasia, a mí me parece que esa identificación que se da entre el entrenador que entiende perfectamente cómo es su jugador, termina siendo muy importante en la alquimia que se tiene que generar entre jugadores y técnico para que vengan los resultados. Entonces, más que quién deba ser respecto al nombre, me parece que es importante, una vez más, que la federación, en este caso, que es la que debe decidir, sepa qué quiere. Porque si quiero hacer limonada, me sirven limones, no mangos, ¿no? Entonces, es un poco pensar, ¿qué quiero hacer?
para dónde quiero que la selección vaya, que juegue a qué. Sabemos lo que implicaría contratar a Páez, a San Vicente o a Zaragoza, ¿no? Son 3 opciones distintas, mangos, limones y naranjas. Bueno, hay que decidir. Para mí es por allí donde va el asunto. Mi gran preocupación es que quien tome la decisión tenga claro para dónde quiere ir. Ese es el gran asunto, no quien dirija. Me parece que los 3 son muy capaces. Y una la vamos a tomar de internet. Están preguntando desde la gente que nos ve desde la casa. Buenísimo. ¿Qué hay que esperar del equipo más allá del técnico nuevo que se elija? O sea, ¿qué se espera del equipo? Bueno, lo que se espera de la selección es que clasifique el Mundial, ¿no? Que lo consiga en el próximo ciclo eliminatorio. Yo creo que Venezuela ya está rozando con la punta de los dedos ese sueño. Bueno, lo más importante es que cada vez es más un asunto tangible, ¿no? que algo etéreo, ¿no? Que algo que se sueña y nada más. Tiene que seguir el proceso de crecimiento, de evolución. El entrenador es muy importante en eso, pero hay otros factores que también lo son. Y creo que si el fútbol venezolano se plantea el crecimiento de sus estructuras, si el fútbol venezolano se plantea que no hay manera de crecer afuera si no se crece adentro, esos cambios van a poder venir, ¿no? Yo creo que para poder aspirar realmente a una clasificación al Mundial con todas las letras, uno sabe las diferencias que hay con el resto de Sudamérica y uno sabe las distancias que hay con los equipos que clasificaron, pero me parece que tiene mucha importancia que esas estructuras estén, ¿no? Y yo sé que a lo largo de los años se ha mencionado muchas veces eso como casi un lugar común, ¿no? Las estructuras, pero es fundamental que los equipos, los que hacen fútbol semana a semana, crezcan, evolucionen, estén a la par de los de su continente, compitan en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana con verdadera opción. De ahí es donde salen los jugadores con los que luego se clasifica un mundial. No hay otra forma. ¿Cómo no? Buenas noches, felicidades por su valioso trabajo. Gracias. Como apoyo al equipo venezolano. ¿Nos podría contar un poco sobre su trayectoria como periodista y cómo ve el futuro del periodismo deportivo en Venezuela? Mi trayectoria. Yo debería remitirla a mi página web. No, bueno, a ver, trabajo en el periodismo deportivo desde finales de los 80, del siglo pasado. En Brasil estaré en mi 6º mundial y sigo a la selección de Venezuela desde hace 24 años. Este es mi 5º libro y básicamente es eso. Creo que lo más satisfactorio de todo este tiempo ha sido poder transmitir la manera en que entiendo el periodismo. Mucha gente, incluyendo aquí a mi amigo Carlos, que está sentado. El periodismo deportivo en Venezuela ha crecido mucho, ha evolucionado afortunadamente. Y el periodismo que cubre fútbol también. Hoy es mucho más amplio y numeroso el universo de periodistas que se dedican a la cobertura del fútbol. Y estamos también en ese proceso de crecimiento, aprendiendo, ¿no? Creo que a todos nos tomó por sorpresa y cuando la selección comenzó a ganar se abrió un abanico de posibilidades, se abrió el mercado de trabajo, ¿no? Antes un periódico destinaba a un periodista para cubrir fútbol. Hoy hay 5 y 6 periodistas cubriendo fútbol. Hay cantidad de programas de radio dedicados al fútbol, de espacios de televisión dedicados al fútbol. Se amplió el mercado y eso obligó a que se abrieran puestos de trabajo para gente joven. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de crecimiento, ¿no? Pero creo que es para ser optimistas. Yo por lo menos lo soy. Nada. Muchas gracias. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias y tenemos los libros ahí detrás del mostrador. Nos encantaría que nos firmaras unos ejemplares. Gracias a todos por venir. Buenas noches.